considerar que vender es el máximo acto de ayuda. Pero es que es responsabilidad nuestra subirnos al tren. Pero si tú quieres seguir haciendo fotos de productos sobre fondo blanco para Amazon y venderlas a peso, te quedan 3 meses. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta España para hablar con Nacho Ballesta. Él es socio de Instituto Freelance y es una persona que se dedica a ayudar ellos se dedican a ayudar a personas que saben mucho de lo suyo, tienen una profesión, saben hacer algo específico, pero no necesariamente tienen todo el éxito que quisieran lanzándose al mercado, prospectando nuevos posibles clientes, dándose a conocer en eventos que serían de su... Y al final, y eso nos ha pasado a todos en muchas ocasiones, pues nos vamos quedando con aquello que nos va viniendo, que nos llaman, el boca a oreja, ¿no? que nos ha dado a todos de comer. Pero claro, Nacho dice, espérate, si hay otras maneras mejores de hacer las cosas. Así que hoy se lo traigo. Hoy le traigo a este personaje para que nos cuente qué pueden hacer estas personas y cómo se pueden poner en contacto con ellos. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí con tu comunidad, aportando lo máximo posible a esos profesionales independientes para enseñarles que hay una nueva manera y una manera diferente de tener éxito en el negocio más allá de lo que nos han contado y hemos probado. Una nueva manera, o la manera en la que yo he entendido siempre esto, es una cuestión de estadística. Y eso me lo contaba un jefe mío. Mira, si tú visitas a 100 personas y 2 de ellos te hacen caso, si quieres que te hagan caso 4, tienes que visitar a 200. Claro, no sé si eso hoy en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las redes, sigue siendo vigente o hay otras maneras más efectivas de hacer un multiplicador mejor. Sí, no, desde luego, 100%. O sea, hoy en día, si visitas a 100 personas y te contratan 2, pues bueno, es un ratio que puede ser mejorable, pero es un ratio. Es lo que yo digo siempre. Al final, los negocios hoy en día se tienen que basar en métricas, en parámetros y en números y no en la fe. Entonces, todo lo que sea medir un negocio, pues tendremos un negocio y no tendremos un hobby, que es lo que sucede muchas veces a nivel profesional. A nivel de cómo hacer las cosas mejor, desde luego, conforme mayor vayamos elevando el número de impactos, pues proporcionalmente nos va a subir la estadística. Ahora bien, aquí hay un matiz importante que no todo es la estrategia. La estrategia es un ente inanimado, es una máquina que tú accionas y la alimentas con gasolina. Si la gasolina es Super 98, vas a ir como un tiro. Si la alimentas con aceite de colza, pues vas a multiplicar el vacío. ¿Y cuál es la gasolina con la que hay que alimentar la estrategia? Precisamente ese servicio, esa diferenciación, ese mensaje, esa narrativa que hará que tú, como profesional independiente, te conviertas único. Pero estamos de acuerdo en que lo primero es tener una estrategia, lo primero es saber dónde estoy parado y saber dónde quiero llegar, porque solo cuando sé dónde quiero ir, entonces los caminos me van a ir conduciendo, ¿no? Como decía el gatito de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, decía, si no sabes dónde quieres ir, todos los caminos te llevarán allí. Por lo tanto, hay primero que saber dónde un profesional, digo, no lo sé, estoy siguiendo el racional que tú imagino que haces con los... Oye, pero ¿tú qué quieres ser? ¿El mejor fotógrafo de Hollywood? Entonces tendrás que ir a Hollywood. ¿O el mejor fotógrafo de Vallecas, de comuniones? No lo Bueno, sé. sí que es cierto que hay un camino que hay que recorrer y hay que plantearlo, es decir, tenemos que dibujar una diana y esa diana tiene que estar, en esa diana tiene que estar, pues lógicamente el tipo de cliente al que quiero acudir, cuál es mi expectativa de facturación, ver si es posible, si no es posible, si es un objetivo ambicioso y a partir de ahí, cuando defino esa diana futuro, tiro del hilo hasta el día de hoy y empiezo con el paso 1 y después el paso 2. No mato moscas a cañonazos, sino que sigo un camino lógico e inteligente para llegar a conseguirlo. Y ese camino pues es básicamente 3 cosas. No son 333, que es lo que nos dice todo el ruido del mercado. Son 3 cosas. Es servicio, qué voy a vender, a quién, por qué y con qué intención. Buscar esa diferenciación y esa especialización, que no la hiperespecialización, que de esto nos daría para un rato. Y luego, cuál es la mejor estrategia que adaptada al servicio y no al revés, es la que me va a proporcionar ese multiplicador de resultados para poder llegar al prospecto final. Y finalmente, aprender a vender y convertir a desconocidos en cliente. 3 cosas, no son 300, que esto siempre lo mantenemos mucho nosotros, que lo simple suele funcionar mejor. Decías, el servicio y la diferenciación es el primer paso, ¿no? ¿En qué soy, en qué me diferencio de otros? ¿Qué es lo que hago? Hay la tentación cuando estás empezando de querer disparar a todo, ¿no? Porque dices, bueno, si no me va por aquí, me va por allá, si no me va por allá, pero al final
acabas haciendo muchos hoyitos pequeñitos en lugar de un hoyo profundo hacia el fondo, ¿no? Sí, y además esto es un error, ¿no? Porque pensamos que cuantas más veces, cuanto más servicios ofrezcamos, mayores posibilidades y es completamente lo contrario. O sea, hoy en día aquel cliente, y precisamente esta afirmación de querer hacerlo todo es la consecuencia de atraer esos clientes tóxicos y aceptar esas tarifas ridículas que muchas veces los clientes nos intentan interponer. Y es precisamente por eso. Porque al final tenemos un negocio que parece un bazar de servicios. Y Ujú. yo siempre hago la misma analogía. Si tú te quieres comprar un vestido de boda, no vas al chino a comprarte el vestido de novia. Por lo tanto, tú tienes que elegir qué tipo de sastre eres. Si el que ofrece tan pronto una cosa como otra o un 7 para un descosido o realmente quieres ser un profesional diferenciador y reputado en esto. Tú eliges el escaparate, tú eliges el servicio. Lo que pasa es que la tentación es muy alta, sobre todo cuando no hay mucho, cuando estás empezando, el decir, oye, mira, es que yo necesito comer, entonces, Ujú, si yo sé coser, pero también sé planchar y también sé lavar, entonces, pues me convierto en un todólogo. ujú. Y claro, lo ideal entiendo que es la especialización, esta diferenciación de la que tú hablabas, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se hace ese, qué es antes? ¿Los clientes o la diferenciación? No, antes siempre es la diferenciación. Si dibujamos en esa diana y queremos tener un negocio que sea rentable y próspero a largo tiempo, tenemos que pensar en esa diferenciación. Y fíjate que yo nunca hablo de hiperespecialización, al contrario que todo el ruido que tenemos en el marketing, porque esto a nivel de freelance me parece peligroso. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Si nosotros somos un fotógrafo, un filmmaker, un diseñador, el mercado te dice, especialízate en gastronomía, en hoteles. Y esto es un error porque lo primero es que sin estrategia y sin camino, si luego sale mal, que es una de las posibilidades en el emprendimiento, el mercado te obliga a pivotar. Y al final acabas dando saltos de flor en flor y el mercado te percibe como un oportunista que va saltando de eso, de flor en flor, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros le damos la vuelta y lo que proponemos es que seas tú quien se convierta en el nicho. No que elijas un nicho, sino que tú te conviertas en el nicho. Y esto puede parecer una marcianada, pero es más sencillo de lo que parece. Tú lo que tienes que hacer es buscar una solución concreta a un público determinado. Y entonces, cuando tú solucionas un problema concreto a un público determinado, que no tiene por qué ser especializado, tú te conviertes en la solución y entonces el público ese de amplio espectro que has elegido viene a ti. Para que la gente nos entienda. Nosotros tenemos un chico que hace branding y él es especialista en ayudar a empresas que han sido víctimas del kit digital. Entonces, ¿cuántos tipos de empresas han sido víctimas del kit digital? Pues un montón, desde un pequeño comercio a una pyme. Entonces, él es el especialista en empresas que han sido víctimas del kit digital. Entonces, tú te estás convirtiendo en el nicho. O tenemos también una chica que es especialista en auditorías medioambientales. ¿Cuántas empresas quieren dar el salto ahora al medio ambiente, al tema del evitar greenwashing, desde una empresa, desde una chatarrería hasta una multinacional? Entonces, ella se está convirtiendo en la solución. Si tú te conviertes en una solución que aplica a un número completo de clientes, entonces te convertirás en la solución y serás un profesional muy demandado. Ujú. El segundo de los puntos que decías es encontrar cuál es la mejor estrategia. No sé si la más rápida o la más... ¿qué prima? En un tiempo en donde prima la velocidad, ¿qué prima? ¿Los resultados en el corto o la profundidad con la que estás mandando tu mensaje y lo sólido que te estás haciendo? No, pero fíjate que, o sea, por el hecho de hacer una estrategia cortoplacista no significa que sea cortoplacista y no valga para largo. O sea, son, Ajá. son perfectamente compatibles. Lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar dos puntos. Uno, lo que son las estrategias basadas en la fe y a largo plazo, redes sociales, marca personal, contenido. Yo estas a priori las descarto porque simplemente porque estamos poniendo en nuestro negocio en manos de un tercero. Entonces, si nosotros tenemos una idea de especialización o de servicio y la dejamos en manos de redes sociales, vamos a tardar 6 7 meses en validar algo que a lo mejor no lo validamos. Entonces, yo todo lo que sea depender de la fe lo descarto en primera instancia. Sin embargo, hay otras estrategias como el propio teléfono, el email, LinkedIn, la propia publicidad, que no solo te dan resultados a corto plazo, sino que te dan resultados de validación a corto plazo. Lo que tardas 7 meses en validar en redes sociales a nivel orgánico, con publicidad o con mailing, en una semana lo sabes. Y si algo no funciona, te das cuenta en 7 días, no en 7 meses. Y luego, cuando tu empresa ya esté, yo lo tengo calculado entre 100 150 mil euros al año de facturación, entonces ya te puedes permitir abrir otras verticales para seguir nutriendo el ecosistema. Pero hasta entonces, lo único que hacer es coger ese servicio, esa especialización y vender, vender y vender de la forma más cortoplacista que sea posible. Y así, paralelamente, tu marca personal crecerá. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sin embargo, el efecto de redes sociales, el efecto éxito de las redes sociales y sobre todo el que se te acerca y te dice, bueno, lo que tienes que hacer, mira a fulano de tal, que se ha puesto su canal, tiene no sé cuántos suscriptores y está vendiendo y es el más chingón de todos. Y claro, tú te quedas con una cara diciendo, wow, pues venga, pues me voy a abrir yo el canal. Y le pones toda la fe al canal. Y de repente se acerca otro y te dice, no, hombre, no, lo que tienes que hacer, mira Manolo, lo que ha hecho esto y no sé cuántos y le ha ido fenomenal. Y tú dices, bueno, a lo mejor lo de las redes no era la mejor idea, pues venga, déjame a esto. Y ahí empiezan los problemas. No sé si estoy equivocado, Nacho. Si no tienes una hoja de No, ruta definida, claro, empiezas a por dar eso. palos de ciegos, ¿no? No, 100% hay que definir esa ruta. Cuando hablamos antes de la diana, en esa diana tienes que establecer cuál es el paso a paso lógico e inteligente que te lleva al objetivo. Y llevarte al objetivo siempre pasa por vender, por hacer clientes y por prospectar. Todo lo que no sea esto tiene un ligero aroma a procrastinación peligroso. Yo lo veo todos los días. Gente que trabaja sus redes sociales, no tengo resultados, la culpa será de la web, voy a hacer la web, la culpa es de la marca personal y han pasado 6 meses y todavía no has intentado captar a un cliente del tú a tú. Y esto pasa, lo primero, por el ruido de mercado, ¿cierto? Y lo segundo, porque, lo que digo, esa procrastinación profesional tiene tintes peligrosos en el tema, sobre todo freelance. Es verdad que estamos infoxicados, pero por otro lado, tenemos una barrera de incomodidad que nos permite que nos impide, perdón, dar el salto y empezar a captar. Es decir, es más fácil colgar una story, un reel o trabajar la marca personal que coger el teléfono, coger el email y intentar hacer algo diferente para vender el servicio. La incomodidad es lo que nos impide progresar. Lo que pasa es que tenemos que estar, y estaremos todos de acuerdo en esto, es que no existe nada extraordinario que haya venido de lo cómodo. Todo lo extraordinario no viene de lo cómodo. Entonces, si rompes esa barrera, entonces empiezas a hacer resultados, solo por un tema de diferenciación. Si lo analizamos profundamente, decimos, ¿qué es lo que hace el 99% de la gente? Que no tiene éxito. A nada que hagas algo diferente, consigues resultados diferentes. Claro, lo que pasa es que la tentación es, si este lo ha hecho y le ha ido bien, pues yo voy a hacerlo también, ¿no? Y luego, claro, en un mundo en donde todos son impactos, Uh -huh. tengo en la cabeza ahora hecho un lío por un montón de cosas, pero en un momento donde todos son impactos, tú te quieres subir a todo lo que ves que está triunfando. Pero por otro lado, también le echas la culpa al empedrado, ¿no? Es que en mi sector, es que tú no entiendes mi sector. Mi sector es muy complicado porque en mi sector hay mucha competencia, los precios están muy abajo, está todo el mundo tal, entonces al final nos juntamos con un par de cosas. Por un lado, lo aspiracional a lo que no llegamos y por otro lado, la queja y el reclamo en la que nos escudamos. No sé Sí. si te encuentras con gente que está en esa situación. Sí, todos los días nos escuchamos que el mercado está saturado, tengo mucha competencia, los precios bajan. Y es cierto, pero yo siempre hago la misma analogía. Yo no conozco a nadie que vaya a ver un Mercedes y luego vaya a ver un Kia. Y no estoy hablando de un superdeportivo, estoy hablando de un Mercedes al uso, 30, 40 mil euros que también los hay. No conozco a nadie de este estilo. De la misma forma que nadie puede comparar una pera con una manzana. Y los dos son coches y los dos son frutas. Y los dos son diseñadores y los dos son fotógrafos. Entonces, cuando tú trabajas al principio de ese camino, de esa diana, en esa diferenciación, en esa especialización, que tú te conviertes en el nicho, el cliente, la competencia y el precio, no digo que no sea importante, pero no es determinante, porque estás ofreciendo algo diferente y te perciben como un profesional diferente. Por eso recalco mucho lo del tema de la estrategia. La estrategia es importante, pero es un ser inanimado. Tú la activas con lo que tú la alimentas. Si eres igual que todos, serás igual que todos. O sea, cuando tú vas por el Pirineo no te fijas en el rebaño de ovejas, te fijas en la que va 10 metros de trazada o en la que es negra. ¿Cierto? Pues tú tienes que ser lo mismo con el servicio. Yo creo que así pues nos podemos hacer una idea. Antes de pasar al tercer paso, quiero poner encima de la mesa el saber decir que no. Porque yo, que he sido emprendedor tardío y no te falta quien te dice, hombre, lo que tienes que hacer es ponerte a hacer un curso de uñas esculpidas, que mira, mi cuñado Pedro, que le ha ido fenomenal y tiene 7 tiendas y se va a los Pirineos todas las semanas y no sé cuántos y tal. Y tú dices, ya,
pero es que yo, a mí, el mundo de las uñas esculpidas, pero ¿cómo no, hombre? No, si tú puedes hacerlo, ¿no? Saber decir que no a veces es muy difícil, ¿no? Porque, digo, Sí. he puesto un ejemplo un poco absurdo, pero de repente Ujú. el que está en este nicho de bodas, ¿no? Dice, oye, mira, yo es que me quiero dedicar a las bodas, además de alto estándar, no de alto standing, no las bodas bajitas que no se gastan en fotos. Quiero la boda, el vídeo y no sé qué, tal y cual. Y de repente te dice uno, coño, pero ya que haces bodas, ¿por qué no haces partidos de fútbol también de los chavales? Que ahí se gana un montón de dinero. Y tú dices, ya, pero es Ujú. que no quiero. Y la gente te ve mal. Saber decir que no también es difícil. Hombre, es muy difícil y sobre todo al principio cuando tenemos ese miedo de que parece que si no facturamos no comemos. Y es extremadamente difícil. Yo soy el primero que le ha costado mucho decir que no. Pero cuando tú eres capaz y rompes esa creencia limitante y dices que no a un cliente que ya se prevé como cliente tóxico, el hecho de decir que no, uno, te genera mucha mayor seguridad y mucha mayor autoridad en tu negocio y dos, te permite poner foco y energía en aquel cliente que sí que merece la pena. Aunque si tú estás atrayendo un cliente tóxico, le dices que no, ya es un granito, pero también nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, es decir, ¿por qué me ha venido a mí este cliente tóxico? Porque a lo mejor el escaparate, cuando poníamos antes el ejemplo del Mercedes y del Toyota, a lo mejor el escaparate lo tengo que pulir un poco para que se vea bien. Pero claro, el tema está de que en el mundo freelancing, como el 95% de los freelance depende del boca a boca para captar clientes, pues obviamente si tú tienes clientes tóxicos, ¿a quién te van a recomendar? Pues a otro cliente de la misma envergadura. O sea, yo no conozco a ninguna tienda informática de barrio que te recomiende trabajar con Microsoft. Esto no existe. Entonces es responsabilidad nuestra salir de ese bucle y empezar a trabajar en estos tres pasos de diferenciación, estrategia inteligente y ventas. Antes de... justo iba a hacer este recap para irme al último, porque es que el último es el más complejo de todos. Ujú. Y lo es porque la venta la hemos... iba a decir satanizado, pero no es una palabra a lo mejor ahora muy al uso, ¿no? Pero sí que le hemos denostado bastante, ¿no? O sea, Bien. el hecho de la venta, yo me acuerdo de haber tenido muchas discusiones con gente, en algún tiempo yo llevaba una red de agentes financieros y ellos me decían, no, es que nosotros no somos vendedores, somos agentes financieros. Digo, tú estás vendiendo todo el puñetero día, desde que te levantas por la mañana, Ujú. estás poniendo tu mejor cara, te estás poniendo tu mejor corbata, estás sentándote en el mejor café para sentarte con un cliente y para hablarle de lo bueno que tú eres. Eso es vender. Y sin embargo no se reconoce como venta. No, eso no es eso no, yo no estoy vendiendo, yo no soy un vendedor. Claro, ¿cómo matamos esa falsa creencia de que un emprendedor lo que está haciendo es vender todos los santos días? Sí, lo primero por considerar que vender es el máximo acto de ayuda. Buenísimo, Es, gracias por es el, ayudarme. Gracias por ayudarme a hacer eso, a dignificar la venta, ¿no? Porque sí, al sí, final pero somos los que vendemos, somos los únicos que metemos gasolina en la... ujú. tú, hablando conmigo, Porque- estás vendiendo tus servicios, ¿no? sí, 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 pero es que la venta es tan natural como el propio existir, o sea, todos vendemos, o sea, el bebé está vendiendo cuando llora, el niño está vendiendo cuando berrea, nosotros Y, estamos lo- vendiendo y- cuando y nos los que, exponemos. y los que somos feos y nos hemos casado, hemos tenido que hacer un acto de Sí, venta, ¿no? sí, un acto de venta bastante profundo y eso sí que ha sido un proceso de prospección largo, ¿eh? El hecho de... No, pero obviamente, o sea, ligar es vender, casarte es vender, divorciarte es vender, volverte a juntar es vender y ser padre, madre es vender también, por supuesto que sí. Estamos vendiendo continuamente. O sea, esta noche cuando decidamos la cena en casa, estarás vendiendo tu idea de qué es lo que te apetece. Y así estamos continuamente. Y tenemos que no solo dignificar la venta, porque, o sea, y tenerla como propia, porque realmente es así. Y es que sin venta, y el hecho de saber vender es el único acto que te puede hacer libre. El único. Sin No duda, hay sin otra, duda. no hay otra habilidad que te haga libre que saber vender. Y es el que cierra este círculo de los tres pasos que tú decías, ¿no? Una vez que yo he vendido, de repente pasan muchas cosas. Pasa no solamente que entra cash a la empresa, que entra el Ujú, dinerito, sino que de repente te hace sentirte más seguro. Este cliente ujú, bien tratado va a hablar con otros, te permite potenciar tu imagen de marca. Hay un montón de cosas que pasan. Ahora, ujú. no sé hasta qué punto es bueno y quiero conocer tu opinión en la gente que vende una y lo cuenta mil veces para que todo el mundo vea lo buenos que son, ¿no? No sé si No, en esa parte es buena o se nos va la mano a veces. desde luego, para vender más, ¿no? Es decir, cuando una persona está continuamente diciendo he vendido, he vendido, he vendido, o mostrando,
eso es el mayor acto de necesidad que puedes mostrar. O sea, estás buscando la validación en otras personas hablando de ti mismo. El yoísmo o al hablar de ti mismo es el mayor problema que existe para la venta. Y porque además estás proyectando una gran necesidad y esa necesidad se puede proyectar intentando vender servicios de 200 euros como estar en redes mostrando el Rolex y el Lambo todos los días. Estás proyectando necesidad porque estás buscando validación. Entonces, los grandes vendedores y los grandes empresarios no necesitan validación de ningún tipo. Y la necesidad Wow. es lo que mata más ventas. Wow, rompes un poco el paradigma, ¿no? De la gente que, y a mí me dicen muchas veces, nosotros tenemos una compañía de recursos humanos, trabajamos con un montón de clientes y yo me peleo muchas veces con Alex Guandique. Hola, Alex Guandique, que estarás aquí escuchándome, que es la persona que nos lleva a las redes de una manera maravillosa. Me dice, no, pero tienes que hacerte fotos y tienes que tal, y lo tenemos que publicar y tienes que, con quién has estado y dónde has estado. Es que no me interesa estar diciendo qué es lo que hemos hecho, a cuánta gente hemos... Yo vengo de estar en Monterrey, México, en un kick-off de una compañía que estuve en un encierro y di el keynote de bienvenida a 200 personas y, joder, y no te has hecho fotos y no has hecho un vídeo y no sé cuánto y tal. Esto hay que publicarlo. A lo mejor no se necesita, ¿no? Estar tan expuesto en eso. No, no lo sé, ahora al decirme No, tú, igual estás mostrando una vulnerabilidad con eso. Joder, me das un argumento buenísimo para Alex. no, es decir, o sea, lo que está claro es que mostrarte de la manera adecuada a mayor número de impactos, mayor posibilidad de venta. Ya. Pero volvemos a lo de antes, tiene que ser algo que sea estratégico. Tú puedes mostrar un lifestyle como seas tú mismo. Lo que está claro es que la gente hoy en día compra personas. No compra información, no compra productos y servicios. Eso ya es más de los 90 y de los 2000. Nosotros que ya tenemos una edad, pues lo hemos vivido. Pero la gente compra personas y compra esa cercanía, esa empatía y compra el hecho de que tú le acompañes y el hecho de que tú le sigas. Entonces, el mostrarte, pues ayuda. Ahora bien, ¿es necesario salir bailando, salir enseñando escote o enseñando la tripa en TikTok? No. No, esto es absurdo. No solo no es necesario, sino que es absurdo por no decir otra palabra. Pero el hecho de crear contenido siempre va a ayudar. Pero ojo para que la gente no se confunda, porque diga, para que no diga, no, es que Nacho, Raúl, os estáis contradiciendo. Estamos hablando o sea, de otro nivel. Si tú ahora quieres empezar un servicio, a vender un servicio, lo que tienes que hacer es vender. Luego ya, como decíamos antes, cuando estés en un nivel de escala, pues entonces podrás hacer cosas de mayor exposición, redes sociales, entrevistas como esta y otras muchas cosas para promocionarte. Pero hasta entonces, foco en vender y en esa diferenciación. Me das que pensar, ¿eh? Porque yo te digo una cosa, yo enseñando la tripa gano mucho, ¿eh? O sea que No, pues yo, igual... yo no, no lo he querido intentar para no perder la cuenta de Instagram, entonces de momento no me he atrevido, no vaya a ser que me baneen, ¿no? Igual por ahí algo no estamos haciendo Lo bien. estabas haciendo bien, solo. Oye, Nacho, déjame, es una pregunta obligada. La IA, ¿cómo está afectando a este mundo de los servicios? ¿En positivo, en negativo? ¿Cómo estáis viviendo esta llegada, sobre todo los agentes de la IA, ¿no? Está influyendo positivamente en aquellos que están siempre en esa rueda de buscar la diferenciación. Ahora bien, si nosotros consideramos la IA como un enemigo, o eres un profesional, sobre todo creativo, que la considera como un enemigo y estás empecinado en decir que no te van a sustituir, te quedan 2 años. Porque estás a un golpe de que un friki de Silicon Valley o de que una gran corporación haga clic y te sustituya. Ahora bien, dentro de esa inteligencia de negocio que tenemos que aplicar, la IA no solo no es nuestro enemigo, sino que la tenemos que aplicar en nuestro día a día para incluso ofrecer un mayor y un mejor servicio. Te pondré un ejemplo reciente, son un minuto. Yo este verano estuve en un parque acuático, de estos que entras y el año pasado siempre voy al mismo con mis sobrinos y hay el típico fotógrafo que te hace fotos. Ujú. Y luego pues vas a la salida, salen impresas y tú la compras. Este año también había fotógrafos, pero no comprabas las fotos. Tenías como un QR colgado por todo el parque que te hacían un escáner de la cara por inteligencia artificial y en la pantalla del móvil te salían todas las fotos que te habían hecho los fotógrafos. Tú elegías cuál querías, ibas a la entrada, te la imprimían y pagabas. Eso es adaptar la IA para mejorar tu propuesta de valor. Sigues haciendo fotos, pero te apalancas en la IA para dar un mejor servicio. Contra eso no puedes competir, o sea, no hay un fotógrafo al uso que pueda competir con eso. Porque al fin y al cabo el beneficio que tenía el parque es mayor diligencia al imprimir las fotos, menos desperdicios, antes había un área ahí con un montón de fotos que ocupaba X metros cuadrados, ahora nada. Se acumulaba la gente, no.
se vendían muchas menos fotos. Ahora, con esto, contra eso no puedes competir. Y eso es lo que tenemos que empezar a interiorizar para que la IA nos sirva como trampolín, pero nunca como sustituto, porque entonces nos quedan 2 años, ¿eh? O incluso menos. A la velocidad que vamos, incluso menos. Entonces, de ahí todavía más si cabe que hay que diferenciarse. Bueno, es que este mismo modelo que tú acabas de decir sí que sustituye, porque antes en esos, por seguir con este ejemplo, en Ujú. esos espacios donde te vendían la foto, para poder atender a la avalancha de gente que iba saliendo y que quería comprar su foto y tenía muy poco tiempo para decidirse, había como 5 o 6 personas que estaban, ¿usted cuál es? Deme el numerito, pum. Esas 5 o 6 personas se ha reducido a una, que es la que te da el botoncito y te lo imprime y te lo da y Claro, te dice, tome, señor, ya está. Por claro. tanto, sí que se van a perder empleos. Esto es una realidad. Pero yo opino como tú, ¿sabes? Si somos inteligentes, que lo somos, se crearán otros nuevos. Ujú. Yo Pero además, fíjate, está feo sí. autocitarme, pero este es el último libro que he publicado, Inteligencia Aumentada, que habla Ujú. precisamente de eso, ¿no? De cómo el ser humano tiene que poner la inteligencia al servicio de la función que está llevando a cabo para servirse de la inteligencia artificial y no al revés, ¿no? ¿No? Además, tú lo has dicho antes había 5 personas que ahora no hay una, vale, es cierto, los está sustituyendo, pero está sustituyendo a esas personas que no aportan valor. Es que es un puesto que no aporta valor añadido ni al parque ni a los beneficios. Está generando gasto y está generando problemas. Tú ahora díselo a su mujer, a su marido, ¿eh? Que no aporta valor. Ya, O sea, pero el drama detrás es no ver que el tren está llegando, ¿sabes? Y no, claro, y no, y no, y no tomar medida, porque, de nuevo, si yo sé que eso está pasando, yo lo que haría sería postularme para hacer cualquier otra cosa dentro del parque, ¿sabes? Y brindar un servicio extraordinario que solamente un humano puede hacer y no una máquina, ¿no? claro, pero fíjate que aquí nos estamos metiendo en otro jardín y es verdad que decías, cuenta solo a la mujer, pero es que es responsabilidad nuestra subirnos al tren. Es que siempre hay dos opciones. O nos encadenamos a un árbol y protestamos por el bienestar de la humanidad o intentamos subirnos al tren. Sin duda. Aquí ya elegimos cada uno. Es trabajo nuestro y así lo desarrollo dentro del programa y dentro de, bueno, de nuestra metodología de no solo acompañar, sino advertir de cuidado que por aquí no es. Y ese es trabajo nuestro, pero al final la responsabilidad es de la persona, bueno, de que sea, depende del grosor de la venda que tenga los ojos. No, no puedo estar más de acuerdo, ¿sabes? Al final el mundo va en una dirección y sobre todo, fíjate, estos días lo hablaba también con algunos otros invitados que están en números anteriores. El problema ya no es el cambio, la profundidad del cambio, sino la velocidad con la que están pasando las cosas, ¿no? Tú decías 2 años, probablemente en unos meses mi Sí, sí. situación laboral cambie radicalmente porque de repente, pero estoy hablando de lo que en Estados Unidos se llaman los white collars, ¿eh? Estamos hablando no de gente de producción, estamos hablando Ujú. de, pues esto, gente de imagen. Oye, hoy te puedes hacer con... Ya tengo perdida no sé si es el VO3, el Sora 2, no tengo ni idea, Ujú. pero hoy te puedes hacer vídeos de altísima calidad Sí, sí. mm, cuyo guión ni siquiera te has escrito tú porque se lo has pedido al ChatGPT 5 y le has dicho, oye, hazme un guión para un pequeño vídeo que lo voy a hacer con esta otra aplicación, que cuente, que empiece por aquí, haga esto y acabe en esto y tenga esta finalidad y vaya a este público. Y Ujú. todo eso hoy lo hace ya una máquina, ¿no? Y antes requerías un guionista, requerías un creativo, requerías Un alguien que lo director de arte. animara, requerías Ujú. un actor. Ujú. Hoy todo eso está muriendo. Sí, sí. No, desde luego que sí, pues por eso fíjate que al final siempre volvemos al bucle de inicio de tenemos que coger la realidad actual y ver cómo puedo poner una propuesta diferenciadora. Nosotros trabajamos con un fotógrafo que trabaja para grandes marcas que utiliza la inteligencia artificial, él hace las fotos de los bodegones y utiliza la inteligencia artificial para potenciar la gran calidad que tienen como fotógrafo. Y así, pues lógicamente las grandes marcas ven ese valor. Pero si tú quieres seguir haciendo fotos de productos sobre fondo blanco para Amazon y venderlas a peso, te quedan 3 meses. Hasta que esa empresa se dé cuenta de que un becario recién salido de FP puede crearte las fotos por las que antes pagaba 50 o 100 euros o Sí, lo sí. que sea, Y te los hace con un ese, móvil y las mejora y ya está, y a correr. sí, 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 pero si sí. es que hoy en día el iPhone hace fotos, pues que nos perdonen los fotógrafos, pero los que no somos del rubro, pues nos cuesta diferenciarlas. Y es que aparte,
no es que sea un insulto hacia ellos, es que es realmente el cliente que no entiende de fotografías, el cliente entiende de tornillos industriales, pues no va a ver la diferencia si tú no le inyectas valor a tu propuesta, si no le das esos bonus, si no le das esa personalización. Es es muy complicado que una propuesta o un presupuesto que sea 4 fotos en fondo blanco igual a 300 euros, te la acepten, porque es que hoy en día la haces de forma gratuita, incluso con aplicaciones gratuitas las puedes hacer. Entonces, eso está en el aire, todo el mundo lo sabemos, nos cuesta admitirlo, porque seguimos pensando que como somos buenos en lo nuestro es suficiente, cosa que es el último clavo del ataúd, pensar esto, pues bueno, pues luego tocará correr o tocará llorar, pero o lo asumimos cuanto antes o estamos perdidos. Sin duda. Oye, Nacho, cómo y quién se puede poner en contacto con el Instituto Freelance, con vosotros, para que les acompañéis en este viaje? Pues se pueden poner en contacto a través de nuestra página web, institutofreelance.com, ahí verán nuestro método, ahí verán el contacto, o si no, en Instagram, en mi cuenta donde patrocinamos todo esto, que es ballestan_, con 2 L's y acabado en N, y ahí verán no solo el contenido, sino todo lo que tenemos para ellos, la gran comunidad que estamos formando de profesionales que ya llevan facturados casi 1.700.000 euros, entre todos aprendiendo a hacer un poquito las cosas diferentes, no solo en una parte, que es una de las grandes carencias que veíamos en el mundo freelance, sino que les acompañamos pues desde la concepción de la oferta, esa diferenciación, esa especialización, cómo ser diferentes, cómo crear algo que tenga efecto wow, por el que contratarles sea obvio, toda la parte de prospección y estrategia de captación de una manera lógica e inteligente, y luego, por supuesto, cómo convertir a esos extraños en clientes sin miedo al ghosting, sin necesidad de depender del boca a boca y, por supuesto, cobrando lo que valen, que sin duda lo merecen. Nacho Ballestas, socio del Instituto Freelance, es un placer haberte tenido aquí en este espacio, te agradezco un montón tu tiempo y nada, que los éxitos continúen. Gracias a ti, Raúl, un placer.